que más nos gustan y las que hacemos siempre son esas en las que de verdad se puede ver el pulso del autor sobre el papel, con originales a la antigua usanza. Y esta es la primera vez que además repartimos en 2 pisos, pero nos parecía especialmente significativa, ya no solo por el exitoso trabajo de Albert en esta exposición que se centra en el peso que tiene la ciencia ficción en su trabajo. También en Avilés ella recibió en su momento en el Celsius el premio Kelvin, que además es el único que lo ha ganado 2 veces, por obra nacional por Universo y por obra extranjera por Matadero 5. Y bueno, si hay algo mejor que verlos y disfrutarlos es que nos cuenten los secretos de cocina. Eso, bueno, eso ya solo lo puede hacer él y vamos a aprovechar que lo tenemos con nosotros para que nos cuentes un poquito lo que han podido ver. Aquí en este piso está todo Matadero 5 y luego ya sabéis que abajo continúa con el resto de obras de ciencia ficción de Albert. Así que Albert, todo es tuyo. Muy bien. Pues nada, gracias por venir y vamos a hacer un recorrido un poco hacia atrás en el tiempo, porque este piso de arriba tiene el último cómic que he publicado, que es una adaptación de Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Y en el piso de abajo están todas mis obras de ciencia ficción o de género más o menos fantástico y tal, que he hecho durante mi carrera, que son un poco las que conducen, en cierto modo, hasta este libro. Y bueno, que sepáis que no estoy muy cómodo haciendo estas cosas, o sea que si me veis así en algún momento decir alguna cosa rara, pues no me lo tengáis en cuenta. Y ya está. Pues por eso empezamos, no sé, yo creo que no voy a hacer cuadro a cuadro, voy a ir haciendo un poco como vea y tal, porque hay mucha obra, claro, por aquí repartida y me acabaría repitiendo. Pero bueno, Matadero 5 de Kurt Vonnegut, para el que no lo conozca, es un libro del año 71, creo, una obra que en la superficie es un libro antibelicista, que lo es, pero es muchas más cosas. Es un libro sobre el devenir del tiempo, sobre la fatalidad, ¿no? Sobre el destino inevitable de la gente, y es uno de mis libros favoritos. De hecho, es un libro que yo descubrí a Vonnegut con unos 25 años, me regaló Darío Danti un ejemplar de Galápagos en un cumpleaños, y estuve 2 años que solo leía libros de Kurt Vonnegut porque me pareció que era un autor súper personal, súper particular, y creo además que es un autor que forma parte de mi manera de escribir, o sea que fue muy formativo en este sentido, o sea la poética, el humor que tenía dentro y todo esto me resultaron muy importantes. Matadero 5 es uno de mis libros favoritos de Vonnegut, y cuando me llamaron de Boom Studios para participar en la adaptación, la verdad es que lo primero que dije es que era un libro imposible de adaptar. De hecho, sabía que había una película adaptando Matadero 5 del año 76, creo que es, y no había querido verla porque creía que adaptar esa obra, que es esencialmente un material literario, era imposible directamente. Cuando vi el guión de Ryan North, de hecho, me di cuenta de que había dado en la clave, sobre todo en la manera de adaptarlo, ¿no? Él se planteó la adaptación como si la historia se contara por primera vez en cómic, que creo que es la manera, además, buena de enfrentarse a una adaptación, ya sea en cine o en cualquier medio. No ser escrupulosamente respetuoso con el material original, sino utilizarlo como base para construir una obra nueva, ¿no? Que explique la misma historia de otra manera, que sea antitética si hace falta o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto es la primera página. Esta es, para el que tenga el libro, puede ser particularmente interesante porque no es la página que salió publicada después exactamente. Esta página, en esta se cuenta un poco que los personajes que salen en la historia, que está basada en un hecho real, que es el bombardeo de la ciudad de Dresden, que quedó arrasada, es uno de los bombardeos civiles más bestias que hubo durante la Guerra Mundial. Pues al principio nos explica Vonnegut que esos personajes están basados en personajes reales. Entonces dibujamos a los personajes que salían en el libro, pero ligeramente cambiados para reforzar esa idea. Eso estaba en el guión de Ryan, yo lo dibujé así, dijo, ponlo a uno con un parche, a otro con un sombrero, no sé qué, para que se vea que no son los mismos. Y a última hora la familia Vonnegut y los editores y tal decidieron que no, que era mejor que los viéramos como son en realidad, o sea, sin el parche y el bigote y todo eso. Yo lo cambié y cuando salió el libro publicado, Ryan de hecho no sabía el guionista no sabía nada de los cambios y hubo un pequeño momento ahí de tensión entre editores y todo eso, pero bueno, el libro al final salió bien y creo que de hecho no es un cambio significativo. Otra cosa es que aquí sale Kurt Vonnegut. Yo tengo un problema muy gordo
con hacer caricaturas. No es lo mío, me pongo muy nervioso. Soy un dibujante, aunque al final creo que me queda todo más o menos aparente, pero soy un dibujante que lo pasa muy mal y las caricaturas no son muy fuertes. Y dibujar al personaje real me generaba cierta tensión, pero bueno, ya lo veréis que sale bastantes veces durante el libro, pero bueno. Otra cosa, claro, ahora hablaba Jorge Iván del tema del papel. A los americanos les flipó mucho que no solo dibujara todo en papel, que eso ya empieza a ser una rareza, ¿no?, en el mundo del TVO en general, sino que además cuando hay un plano de estos, por ejemplo, aquí hay varios en los que el fondo se repite, yo tendo a dibujarlo otra vez. Ahora lo que se hace habitualmente es hacer un corta y pega, ¿sabes? Coger la misma página. Pero a mí me da la sensación que esas pequeñas variaciones mínimas, ¿no?, aunque lo calques uno de otro, pero que esas variaciones le dan una cierta vida a la página, ¿no? Que yo como lector por lo menos agradezco no darme cuenta de que el árbol que sale es el mismo en cada viñeta y ese tipo de cosas. Y lo otro que les volvía muy locos es que los bocadillos también los pongo directamente. Yo, de hecho, si fuera por mí, rotularía los cómics también a mano, porque me parece que todo entra, ¿no?, dentro del lenguaje que estás usando tú, ¿no? Y la rotulación mecánica, aunque imite a rotulación manual y todo eso, no deja de ser una cierta... O sea, le pone un elemento mecánico encima que a mí no me gusta. O sea, casi preferiría poner un texto en Times Roman, ¿sabes?, que otra cosa. Pero bueno, sé que no es el lenguaje habitual de los cómics, pero bueno. Y los bocadillos me parece que también tienen cada uno su personalidad y su forma, y aunque sean más irregulares y todo eso. Pero ya te digo, después escuchando entrevistas con Ryan hablando del libro, decía, es flipante porque hace los bocadillos en el papel. O sea, que debajo del bocadillo no hay nada, ¿sabes? Porque en Estados Unidos normalmente, como están tan acostumbrados a eso, si hay que mover un bocadillo, se mueve, ¿no?, en digital y todo eso. Y eso les pareció muy, muy loco. Aquí están, esto es una página, de hecho, que me sirvió tanto para diseñar personajes como para utilizarla como página del libro, porque hay un momento que se explican a los personajes. Y aquí viene uno de los problemas que os decía de adaptar una obra que en principio es esencialmente literaria, convertirla en algo físico y real, ¿no? En principio un texto te dispara en la cabeza 8.000 imágenes, ¿no? Y cada lector tiene su idea del libro y cómo funciona y todo eso. En el momento en que te pones tú a dibujarla, lo conviertes en tu imagen del libro, en tu imagen de los personajes y todo eso. En el libro había sobre todo un sesgo que tiene el libro, que es un libro, además de todo eso, es un libro de ciencia ficción, en el que el protagonista es secuestrado por unos aliens que se lo llevan a Planeta Transformadore y todo eso. Los aliens son descritos como unos seres absolutamente ridículos. Eso en el libro está hecho ya para ser algo como chocante y ridículo, pero la descripción de los personajes que es unos aliens que son una mano que debajo tienen un embudo. De hecho, él habla como de un embudo de estos, hay un embudo, un desatascador de estos de váter. Claro, con el resto de personajes más o menos te basas en la descripción y vas trabajando, pero estos personajes eran tan absolutamente ridículos y poco agradables que luché mucho para intentar ver a ver si se podía convertir eso en algo interesante o que transmitiera algo más, porque además en lo que se basa mucho el libro es en el narrador no fiable, ¿no? En alguien que te cuenta las cosas pero no sabes si se lo está imaginando, si está pasando de verdad, ¿no? Convertirlos en algo tan concreto me supuso como mucho quebradero de cabeza. Al final tampoco lo resolví. O sea, llega un momento en el que tienes que entregar las páginas y dices, bueno, pues esto va a ir así, ¿no? Va a ser literal y el lector yo creo que entenderá, ¿no?, que son un poco distintos, ¿no? Pero es un personaje que es el más sencillo de todos, ¿eh? Pero es el con el que estuve más rato dándole vueltas y vueltas al diseño para llegar al final a algo aparentemente muy, muy fácil y muy poco vistoso, pero bueno. Como os decía, en el cómic lo que utilizamos son mucho lenguaje del cómic, ¿vale? O sea, el cómic es un lenguaje que tiene sus particularidades, sus tradiciones también, y aquí, por ejemplo, el origen de cada personaje, un poco la descripción de cada personaje, que en el caso de Vonnegut es una pequeña viñeta literaria explicándote de dónde viene cada uno, lo convertimos como en 3 tiras de prensa en la que se explica, ¿no?, cómo está cada personaje al principio del libro, que están en la guerra, tanto el soldado adolescente ultraviolento como protagonista, que es Billy Pilgrim, que es el personaje que tiene ese shock postraumático durante la guerra y después vive toda su vida desordenada, como los 2 soldados que los acompañan, que son unos profesionales absolutos. Pero el hecho de irlo convirtiendo todo en algo formado por piezas distintas ayudaba a eso.
Vamos pasando por aquí. Este libro a mí lo que me supuso por primera vez, de hecho, en toda mi carrera prácticamente, sabéis que yo vengo del mundo del humor gráfico, que después me he especializado bastante en hacer cómics de ciencia ficción, y todos son géneros en los que la documentación, o sea, la deuda que tiene el cómic con la realidad es mínima, con lo cual tú puedes inventarte en el cómic de humor, sobre todo, porque la densidad no suma. El cómic de humor, yo creo que en general la simplicidad, el hacerlo todo, o sea, cuenta más la acción que está sucediendo, ¿no?, que cómo lo dibujas, por decirlo así. Y en el cómic de ciencia ficción, pues porque todo lo que sale ahí, aunque tenga una base en la realidad, pues es inventado. Este es el primer cómic en el que dibujo cosas que han pasado de verdad, personajes que existen, ¿no? Y me supuso por primera vez un trabajo que es habitual en la vida de muchos dibujantes, que es coger documentación y convertirla en algo legible, ¿no? O integrarlo dentro de la página. Me volví un poco loco, sobre todo porque además te das cuenta de que aunque ahora tenemos Google y lo tenemos todo al alcance de la mano, pues llega un momento en el que hay cosas que no están, o sea, justo lo que quieres, ¿no? No está. Con lo cual tienes que, o sea, descubres también que hay mucho truco, que tienes que inventarte muchas cosas, pero que siempre que las mantengas dentro de un entorno razonable, ¿no? Pues el lector tampoco nota tantas cosas. Seguimos por aquí, a ver qué veo que sea interesante. No sé si estará... Aquí, por ejemplo, es la primera vez que Billy se enfrenta, que el personaje protagonista se enfrenta, ¿no? Veis que todo el cómic sucede durante una guerra muy concreta, muy realista, y aquí es la primera vez que los aliens lo secuestran, ¿no? Y sí que intenté que cada línea temporal de la historieta tuviera un tratamiento gráfico ligeramente distinto, ¿sabes? Que no sé si os fijáis, pero hay mucha más mancha negra, mucha más suciedad, ¿no?, en las páginas de la guerra, y en cambio en las páginas fantascientíficas, por decirlo así, la línea es mucho más clara y todo tiene un aire mucho más de ensueño. Que eso después intenté reforzarlo también con el color, para aclarar también, porque es un libro que sucede entre el año 1914 y el año 1971 y va viendo flashes de cada momento, a veces mezclados incluso entre ellos. Pues ese es uno de los códigos que intenté usar. De hecho, incluso yo creo que es una cosa que sé más yo y no sé si se nota tanto, si es muy evidente, pero incluso intenté, ¿no?, por ejemplo, en páginas como no sé, hacia aquella de la fiesta, que tiene un punto Alex Raymond un poco, intenté basarme un poco también en el estilo de dibujo de cada época, ¿sabes? En las páginas de los años 40 intenté, ¿no?, que el tono general gráfico, ¿no?, fuera de los dibujantes de prensa, sobre todo de aquella época, y bueno, ahí sí que hice un pequeño esfuerzo porque eso se viera de una manera sutil, que sea todo claro. Este libro tiene una cosa graciosa también, que tampoco se va a notar aquí, que es que dibujé las primeras 100 páginas, eso no se lo contáis a nadie, pero bueno, dibujé las primeras 100 páginas en un formato que no era el del libro, porque hubo un problema ahí con la conversión entre pulgadas y centímetros, que eso no se pasar a muchos dibujantes americanos, españoles que trabajamos para América, y a medio libro me di cuenta de que a todas las páginas le sobraban 2 centímetros por abajo, con lo cual, incluso si alguien hace el esfuerzo de comparar el libro impreso con las páginas que hay aquí, veréis que la adaptación al final pues no hizo que se resintiera la obra, espero, pero después tuve que hacer un trabajo extra en Photoshop ahí de ir cortando, viendo por dónde quitaba cosas y todo eso. Pero bueno, dramas de la vida. De hecho, ahora lo cuento así como riéndome, pero en aquel momento me quería morir directamente, porque estaba metido ahí en el tren este que no se puede parar. Cuando dibujas un TVO de 180 páginas, claro, es un proceso muy desgastador, ¿no? Y que pasara eso fue muy loco. También me di cuenta, claro, yo soy un dibujante que se escribe sus propios guiones, y como guionista, a veces no, pero sueles tratarte bien, ¿no? Y te pones, o sea, no haces una viñeta como esta, con 80 personas cantando uno al lado del otro y estas cosas, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que de repente que el guionista, aunque sea gente que están en el mundo del cómic, que no han hecho siempre, si no dibujan, muchas veces yo creo que son poco conscientes, dijésemos, del problema que te ponen. Ryan era muy consciente de eso. Ryan North, mi guionista en este caso, cuando me mandaba una página que era una frase, ¿no?, que era: cientos de soldados descienden por la ladera de una montaña, mientras abajo hay una estación de tren con gente para arriba y para abajo, no sé qué. Me decía, hostia, me sabe mal porque yo en escribir esto he tardado 3 minutos, ¿no? Pero tú estarás 3 días de tu vida, ¿no?, metido ahí haciendo los soldaditos y todo eso. Pero bueno,
En este caso, además, esta página creo que no está aquí porque la vendí, de hecho, justo cuando salió, porque era una página, yo creo, de las más aparentes del cómic. Me esforcé porque las imágenes de masas que habitualmente los dibujantes de cómic que trabajamos, ¿no?, intentando economizar tiempo y esfuerzo también por la cuestión de supervivencia, y cuando haces una masa de gente, lo que haces es establecer ese código de que las bolas son cabezas y que hay un momento pues que queda todo difuminado. En este caso hay una doble página, los que tengáis el libro la podréis ver, en la que sale la ciudad de Dresden antes de ser bombardeada. Y ahí me tomé como la responsabilidad en la cabeza de intentar, aunque eran todo figuritas así, de que cada personaje tuviera un poco su pequeña historia, ¿sabes? De ir haciendo a todo el mundo, así como esa doble página me tomó tanto como 10 páginas de las otras. Creo que es la típica cosa, además, que sabes que el lector se lo va a mirar a la misma velocidad que el resto del TVO, pero que en cierto modo sí transmite el drama de que al cabo de unas páginas se ve el mismo plano prácticamente, o la misma doble página, pero con la ciudad destruida, ¿no? Y creo que es más chocante, ¿no? Si has percibido que aquella ciudad está llena de vida, llena de gente individual haciendo cosas, ¿no?, que después aquello es un erial, que es la superficie de la luna y que no hay vida, ¿no? Y bueno, en este caso creo que el amor también, o la reverencia que sentíamos por la obra original, me llevó a mí, creo que a Ryan también, a hacer un esfuerzo extra, de decir, bueno, vamos a poner aquí toda la carne en el asador. Pero bueno, aquí otro pequeño reto caricaturesco. Esta es una escena en la que, bueno, para que os hagáis un poco la composición del lugar, es una obra de ficción, ¿vale? Pero Carl Vonnegut, que es este personaje de aquí, que es el autor del libro, estaba en la compañía de soldados, estaba entre los prisioneros que salen en la obra de ficción, que sucede en un caso real. O sea, fueron soldados americanos que estaban en un campo de prisioneros en Dresden. Cuando bombardearon la ciudad les metieron en un sótano, en el Matadero 5, en un matadero municipal, y cuando salieron de ese sótano la ciudad estaba convertida en un erial, ¿no? Esta es una escena, Carl Vonnegut, en momentos puntuales de la obra, nos recuerda que él estaba ahí, ¿no? En este caso, los soldados han estado sin comer nada, comiendo muy mal durante semanas, y cuando llegan al campo de prisioneros, unos soldados ingleses que tienen comida les preparan un banquete, y por la noche están todos con una diarrea descomunal, ¿no? Y Carl Vonnegut, yo creo que un poco ridiculizándose a sí mismo, se pone a él como el que está peor, ¿no? Dice, creo que he cagado mi propio cerebro o algo así, ¿no? Y bueno, de nuevo el reto, ¿no?, de dibujar a Carl Vonnegut de joven, pues ahí hubo un trabajo también de documentación. Es raro porque en realidad son cosas que igual no parece que me hayan costado tanto, pero yo de repente veo esta viñeta y digo, ostras, aquí me volví loco, porque la deuda con la realidad, lo que os decía antes, a veces te lleva a estas cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Aquí de nuevo está Carl Vonnegut. Esto es muy chulo también. En este caso, esto está en el cómic, pero no está en el libro, que es que hay momentos en los que ponemos al autor, a Carl, a dialogar con el personaje, con Billy Pilgrim, ¿no? Y hay trozos del libro que en el libro se explican de una manera más prosaica, que aquí lo convertimos en una entrevista en el que él intenta recomponer lo que pasó en realidad en ese momento. Bueno. Vamos a ver. Mira, hay una cosa también que he contado bastante del libro. Este es un detalle muy insignificante, ¿eh? Pero durante la promoción del libro, sobre todo tiene que ver con esta relación entre guionista y dibujante y cómo funcionamos uno con otro, que mucha gente me pregunta, ¿el guionista te da el guión completo y tú solo obedeces, ¿no?, y solo cumples? Claro, en realidad, idealmente no es así. El guión era muy completo y muy detallado, pero el dibujante siempre va buscando la mejor manera de contar esto y siempre va aportando, ¿no? Y durante la promo de la obra era muy curioso porque a mí me felicitaban por cosas que eran idea de Ryan North, y a Ryan le felicitaban por cosas que eran idea mía, ¿no? Había ahí como una confusión, lo cual significa que en realidad hemos hecho los dos bien nuestro trabajo, ¿no? Pero este caso es muy insignificante porque es un momento en el que Billy, el protagonista que está prisionero, les llevan a trabajar a una fábrica de sirope de malta, que es una cosa que al parecer se daba como refuerzo vitamínico para mujeres embarazadas y todo eso. Y ellos, que están muertos de hambre siempre, van robando cucharadas de esto. Y yo decidí en el momento en el que prueba
la cucharada, ¿no? El mismo se convierte todo en sirope de malta, ¿no? En el color está el hecho porque se supone que todo su ser no vibra con el sabor de esto porque lleva meses comiendo auténtica bazofia. Y por eso a Ryan le dicen, ostras, qué buena idea, ¿no? Lo de que es el tipo de cosa, ¿no? que sucede bastante ahí. Otra diferencia del libro con el cómic, en el libro aparece un personaje recurrente de Vonnegut, que de hecho sale en muchos de sus libros, que es un poco un alter ego del propio Carl Vonnegut, que es Kilgore Trout, que es este personaje ridículo de aquí. En los libros de Vonnegut es un personaje, es un escritor de ciencia ficción. Vonnegut empezó como un escritor, o sea, publicando en editoriales de estas de pulp, libros de ciencia ficción, todos muy interesantes, de hecho, y todos muy personales, y era muy amigo de un autor que se llamaba Theodore Sturgeon, no sé si lo conoceréis. Kilgore Trout, de hecho, es un juego de palabras con Theodore Kilgore, que es un nombre parecido, y en vez de Sturgeon, que es un esturión, Trout, que es una trucha, ¿no? Entonces, ese personaje se basaba un poquito, era entre Theodore Sturgeon, que era muy amigo de Carl Vonnegut, pero era un tío que se había quedado como atrapado en ese mundo, ¿no? Del cuento por dinero, de ser un poco mercenario de lo suyo, y Carl Vonnegut. Tiene el libro. Kilgore Trout es un personaje que va contando pequeños cuentos que escribe, ¿sabes? Que son como historietas casi humorísticas que nos pone Carl Vonnegut, porque Carl Vonnegut siempre decía que la ciencia ficción le gustaba mucho, pero que en realidad lo que le gustaba era la idea y que después le molestaba mucho leerse el cuento entero porque siempre estaba relleno de cosas y que a él lo que le gustaba era hacer solo el pitch, ¿sabes? Contar solo. Y en el libro aprovecha para hacer esto. En el cómic lo que hicimos fue convertir a Kilgore Trout en un autor de cómics, ¿vale? Por un lado porque nos parecía chulo el juego, ¿no? Entre el rollo este de mercenario y de hacer un arte poco respetado, ¿no? A la gente que hacemos cómics pues también nos pasa más en esta época. Y por otro lado porque el juego visual era mucho más chulo. En vez de contar la historia de una manera normal, lo que hicimos fue recrear pequeños cómics de los años 40, 50, 60, ¿no? Contando las historias de Kilgore Trout, como por ejemplo un árbol que da dinero y que hace que todo el mundo se mate cuando caen las hojas y estas cosas. O un chico robot que tiene muy mal aliento, que todo el mundo lo rechaza, pero que se va a la guerra y bombardea a la gente con napalm, y cuando vuelve pues es un héroe de guerra y todo el mundo lo aprecia mucho y no sé qué. Pero bueno. Este es otro cambio respecto a la novela y el libro, que es la mujer del protagonista, de Billy Pilgrim, Valencia Merville. En el libro es de los 70. Y la descripción que se hace de la mujer de Billy, como una mujer muy gorda, muy fea, a la que ningún hombre, esto creo que lo dice literalmente, en su sano juicio podría querer, ¿no? Y que forma parte del fracaso vital, ¿no? Un poco de Billy Pilgrim, de que está ahí, pero... Y la verdad es que no jugamos esa carta en el libro, decidimos convertirla en un personaje ligeramente distinto y no abundar en estas cosas, con lo cual lo que hicimos fue convertirla en un personaje más, ¿no? Con una cierta profundidad. Creo que son los dos cambios más significativos entre una cosa y la otra. Una página horrible porque tiene muchas viñetas y tiene coches. Enfermo dibujar. Sí, yo voy viendo las páginas y digo, ostras, lo que me ha costado esto, ¿por qué me hago esto a mí mismo? Pero bueno. Y estas, por ejemplo, son páginas que están más ambientadas en los 70, como os decía, lo de los estilos. Aquí sí que intenté tirar más de un estilo como más publicitario de los 70, de este tipo de ilustración de revistas, ¿sabes? Para que se viera. De nuevo, claro, las cosas de los guionistas, ¿sabes? En el guión de Ryan, cada una de estas viñetas, de estas portadas de cómic, estaban descritas con un detalle loquísimo, ¿sabes? Pero claro, en la página había 8.000 cosas más, con lo cual, al final, como soy burro, pues lo hice todo, ¿eh? Y está todo tal y como lo describe. Y eso, pues, de hecho, después esta historia del viajante en el tiempo que conoce a Jesús sí que sale, pero el resto no, pero sí que para Ryan era muy importante que se vieran y, bueno, pues cumplimos ahí como campeones. Y no sé mucho más que me contar, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa, o si queréis que bajemos ya. Para las portadas, ¿te inspiraste en diferentes estilos? ¿Intentaste que se diferenciasen como que fuesen distintos autores? O... No, para estas portadas, estas concretamente eran tan pequeñas. Para los cómics de dentro sí, pensaba también en qué dibujante haría cada uno, ¿sabes? En los más largos sí. En este caso no, tiré
de documentarme. Esto se supone que es una librería donde venden pornografía sobre todo y que tienen olvidado en el escaparate 4 TVOs que no saben, de hecho, y es lo único que le interesa a él porque él está obsesionado con Kilgore Truth y todos los cómics de Kilgore Truth y el tío pues se pone súper loco, ¿no? De repente. Pero no, aquí lo que tiré es de mirar portadas de la Silver Age, ¿no? Intentar un poco reproducir esas tipografías y ese aire y todo eso. Pero bueno, y para la parte de atrás, mucha literatura de esta S de los años 60 también, que son portadas muy chulas, de hecho. Bueno, pues si queréis vamos para abajo y vemos... Aquí empieza un poco todo. Esto es un cómic que hice en el año 96, que se llama Calavera Lunar. Es lo último que hice antes de entrar en el jueves. Sabéis que yo, de hecho, mi carrera ha estado dividida en antes y después del jueves, por decirlo así. Bueno, y mientras estaba en el jueves, que también fui muy feliz, pero el jueves suponía tanto trabajo que, de hecho, no me permitía hacer absolutamente nada más. Antes del jueves, lo primero que hice fue un fanzine en colaboración con otros 4 dibujantes, que se llamaba Mondo Lirondo. Estuvo bien porque nos divertíamos mucho trabajando unos con otros y hacíamos los guiones a medias, las páginas a medias y todo eso, pero yo nunca había hecho un cómic en solitario. Este es el primero, que de hecho en el que lo hice todo yo, guión, dibujo y todo y tal. Y opté, de hecho, porque es mi género favorito, por hacer un cómic de ciencia ficción. En este caso, un cómic... era un comic book, porque en esa época, en el año 96, era el formato que se suponía en el que uno tenía que trabajar. Era práctico también porque era barato de producir, hacías 20 páginas, que tampoco era una inversión de tiempo y personal súper bestia. Yo lo que hice fue el número 267 de una colección que teóricamente llevaba una historia previa, ¿no? Pues de 25 años de publicación, ¿no? Con este personaje que era Calavera Lunar. Jugando un poco a esta cosa que pasaba en muchos cómics de Marvel, ¿no? De que el personaje decía algo y debajo había una aclaración, ¿no? Como ya se vio en el número 150 en el que Calavera Lunar hace no sé qué, con lo cual trabajaba ya con un acervo inexistente, ¿no? Eso se basa un poco, de hecho, y lo hemos hablado muchas veces con gente de mi generación, en el tipo de consumo cultural que hacíamos en los 70, que esencialmente era que todo nos llegaba a medias, básicamente. Tú te comprabas un TVO de Spider-Man, ¿no? No éramos coleccionistas de tener del número 1 al 200, con lo cual no sabías de dónde venía la historia, más o menos tú recomponías, ¿no? A partir de... Pero tú ponías la tele y veías lo que estaba en ese momento empezado y reconstruías después, ¿sabes? Y esta cosa que tenemos ahora de verlo todo ordenado y tal, no existía. Y yo entraba en el cine a veces a media película, porque había esa sesión doble y a veces te quedabas a ver el principio de la otra, a veces no. Pero ese consumo fragmentado, ese ir viendo piezas de obras distintas, ¿no? Y tener tú que recomponer, a mí sí me pareció que tenía un elemento de misterio o de participación, de hecho, que me resultó muy agradable, posiblemente por una pura cuestión de nostalgia, ¿eh? O sea, no creo, no lo defiendo como decir, es que hay que consumir así las cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que es una cosa que lo llevo, ¿no? En el ADN como lector, ¿no? El hecho de que no saber de dónde vienen las cosas a veces me resulta más estimulante que tener la información completa. Y un poco iba por ahí. Aparte de eso, pues era un cómic de humor muy loco, muy divertido. Gané el premio del Salón del Cómic de Barcelona, Autorrevelación, de hecho, ese año, o sea que todo bien. Después de esto, claro, entré en el jueves. El jueves me absorbió absolutamente porque era una revista semanal que requería dedicación exclusiva y dejé de dibujar cómics de ciencia ficción hasta, esto debió ser el año 2004 o así, que el jueves decidió sacar una revista infantil. Tenían el editor José Luis Martín sobre todo, tenía esa idea muy romántica de recuperar el terreno en kiosco del cómic infantil, que se había perdido un poco, de la revista tipo Pulgarcito, Mortadelo y tal, ponerla al día y hacer algo, ¿sabes? Había dinero en el jueves y se decidió, la revista madre iba bien y se decidió apostar por eso y tal. Yo no tenía tiempo y de hecho tenía hijos de 6 meses en esas y todo eso, pero como también soy un romántico ilusionado, pues dije, claro que sí, yo me apunto y tal, y me pareció una oportunidad también de volver a hacer ciencia ficción por otro lado. Me lo planteé sobre todo, o sea, yo cada vez que hago un TVO intento pensar en algún TVO que me guste o en alguna cosa que me guste que tenga ese tono, ¿no? Por ejemplo, para Matadero 5 pensaba mucho, sin querer reproducir nada, pero en el espíritu, en la ciudad de cristal de Karastik y Mazzucchelli, en el sentido que era una adaptación de un libro que tenía valor como obra propia, que no tenías ni que comparar, ni que, ¿sabes? Era lo que era.
en sí mismo, ¿no? En este caso mi animal espiritual era Jan, y sobre todo el Super López de Jan, que para mí tiene un valor fundacional también como lector de cómics. Es la primera vez que soy consciente de que hay un autor detrás de un cómic y sobre todo de que hay un autor que pone toda la carne en el asador, ¿no? Que se implica él, que te transmite sus opiniones, que te explica la ciudad en la que vive, que le pone más trabajo del que le está pagando el editor en este caso. Un tío que está enamorado de su obra y que además, bueno, yo de Jan podría estar hablando horas porque me parece un autor superlativo, sobre todo los primeros 10 volúmenes de Super López. Puedo volver a ellos una y otra vez y me parece que funcionan a tantísimos niveles, ¿no? que no hay manera de acabar de los... En este caso, pues eso, mi planteamiento era eso, pensar en cómo construía Jan sus historias, sus personajes y todo eso. Eso sí, dividido en historias de 3 páginas, pero bueno. Ya conté ayer que de hecho la revista no fue bien, duró 50 y pico números semanales, que sería 1 año y medio o 2 o así. Y además, después de hacer un estudio de mercado, descubrieron que los niños odiaban a Carlitos Fax. Te veo que gustaba más a adultos que a niños. Eso, yo ahora lo pongo en solfa porque esta mañana una niña me ha dicho que se estaba leyendo Carlitos Fax y le estaba gustando mucho, con lo cual mi teoría es que la encuesta la hicieron entre los peores niños de España, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que, pese a todo, como sí que era un TVO que me divertía mucho, sobre todo escribirlo y tal, dibujarlo me suponía un problema auténtico, porque en esa época estaba haciendo, pues, las 3 páginas de Carlitos Fax, más las 3 páginas del jueves, más la actualidad, o sea, era una locura. Trabajaba con un niño en cada rodilla, ¿sabes? Intentando, pero bueno, no... Estas épocas que dices, no sé cómo lo hice, ¿no? Pero lo hice. Y eso. Hay de hecho aquí no hay ninguna, por suerte. Pero hay una época en la que, de hecho creo que nos pasó un poco a todos, apareció un aparato que se llama Pentel, que es un pincel que no tienes que mojar en el tintero, sino que es un pincel, yo siempre he tintado con pincel. El Pentel en su momento parecía muy buena idea porque te daba mucha velocidad y te daba mucha soltura y tal. En mi caso, como te daba tanta velocidad y en esa época necesitaba eso, lo agradecí mucho, pero a posteriori, viendo las páginas que he tintado con Pentel y las páginas que he tintado con pincel de Marta Da Vinci Maestro del número 2, pues la verdad es que la diferencia me parece aberrante, sobre todo porque mi estilo además es mucho de buscar la línea bonita y todo eso. Hay veces que para cosas más sueltas, ¿no? Sí que resultó muy estimulante, pero sí que es verdad que hubo una época en la que todos descubrimos el Pentel al mismo tiempo, ¿no? Y hubo como una celebración de eso y ya te digo, yo, igual el lector no lo ve tanto, pero yo puedo distinguir a simple vista qué páginas he hecho con Pentel y qué páginas he hecho con el Da Vinci, pero bueno. Y aquí empezamos con el universo, ¿vale? Que es el TVO al que un poco se lo debo todo, bueno, toda mi parte de carrera actual, porque como sabréis yo estuve en el Jueves hasta 2014, dejé la revista por desavenencias con el editor, bueno, porque era un imbécil, y bueno, yo y muchos más dibujantes, y la cosa es que de repente me vi con la necesidad pues de reinventarme en cierto modo. Ya me iba bien, yo creo que fui de los más afortunados que dejaron la revista porque yo sí tenía muchas ganas de empezar una nueva etapa y no lo hacía pues porque me ganaba bien la vida, porque ya estaba cómodo haciendo lo que hacía y todo eso, ¿no? Y en este caso, pues el hecho de que la vida me obligara en cierto modo a replantearme las cosas me ayudó a tirar adelante un proyecto que de hecho ya tenía empezado antes de irme de la revista porque 6 meses antes Marcos Martín, el dibujante que tiene una web que se llama Panel Syndicate, donde pone cómics digitales, me había pedido que si tenía alguna idea para un cómic para la plataforma, que se la planteara y tal. Y nada, pues me puse a ello. Esto que veis aquí, que seguramente no se ha publicado en España, bueno, seguro que no, esto es la portada de la edición francesa. Porque, de hecho me he dado cuenta, firmando los TVOs, ahora hablaremos de ello, de que a la gente no le gustan los libros apaisados en España ni en ningún sitio. Pero en Francia los odian, son veneno comercial y tal, y lo llaman formato italiano, no sé por qué. Y entonces lo que hicieron para la edición francesa fue publicarlo en una funda, o sea, el libro es apaisado, pero va en una funda vertical para engañar a la gente. Entonces la gente se lo compra en la tienda pensando que va a ser un libro apaisado y la hora dicen, merde, ¿no? Y entonces ya está, ya te lo has comprado. Sí, claro. No, bueno, me imagino que sí, que lo explican, pero bueno. Y esta es la portada que hice para la edición francesa. Bueno, bien, porque me pagaron otra portada, con lo cual voy a usar ese truco mucho más durante mi carrera. Pero bueno.
Sí, sí. Y aquí empieza Universo. Universo lo que tiene sobre todo es que tuve que reinventarme como dibujaba. Como todo lo que he hecho en mi carrera, también lo hice de una manera un poco inconsciente y poco planificada, porque al final, si no, no dibujaría nada. O sea que la primera página, que de hecho no está aquí, porque también la he vendido, pero bueno, la primera página, que es la cara de este astronauta, la habéis visto en el libro, como sorprendido, que es un primerísimo plano, que es la peor idea, si no sabéis dibujar un primerísimo plano se ve mucho más, además. Y los ojos los intenté hacer realistas, intenté hacer unos ojos con párpados, con pestañas, con movidas de estas que nos ha puesto Dios en la cara. Esto es muy difícil de dibujar. Bueno, por lo menos si toda tu vida has dibujado una raya en vez de los ojos y todo eso, y es la única página que he repetido esto es un poco sobrada porque igual he repetido alguna más, pero de las pocas páginas que habré repetido porque aquello no había por dónde cogerlo. Y decidí convertir los ojos en puntos. Eso hace que a los americanos les parezca que mis tebeos son muy europeos porque les recuerdan a Tintín, porque tienen los ojos como puntos, que creo que es prácticamente el único punto de conexión seguramente con eso. Pero bueno, el caso es que tuve que reinventarme o redescubrir cómo se dibuja, ¿no? Tirando a un estilo más realista, porque pensaba, más realista o más naturalista, porque pensaba que la historia lo pedía, y un poco incluso planificando un poco más la historieta, ¿sabes? Aunque sí que yo tengo varias cosas a nivel de narrativa que yo creo que vienen de la época del jueves y del humor gráfico, que es que a mí, por ejemplo, no me gusta ser cinematográfico con las historietas, no me gusta planificar desde ángulos rarísimos o hacer que... A mí me gusta un poco el teatro, ¿sabes? Que supone un cómic, ¿no? Que es que yo si puedo mantener el plano, no sé, me parece que es todo mucho más comprensible, mucho más lógico. Y yo creo que además, viniendo del jueves, que era un sitio donde decían que todo se entienda, que nadie se pierda, no sé qué, tengo esa debilidad, que a veces es una virtud y a veces un poco una debilidad también, porque te impide a veces experimentar un poco más, ¿eh? Que es que mi obsesión siempre cuando hago tebeos es que todo el mundo lo entienda todo, ¿sabes? Que no haya ninguna duda, que sean fáciles de leer, que fluyas. Y entonces me parece que este tipo de narración, como por ejemplo aquí, ¿no? El hecho de mantener una estructura muy cuadriculada y manteniendo el plano y todo eso, me parece que funciona mucho mejor. El cómic es apaisado, que eso ya también lo imaginaréis todos, esencialmente porque al ser un cómic que está pensado para publicar en digital, cuando trabajas en digital, el TVO se va a ver en infinidad de pantallas distintas, de tamaños distintos, desde móviles hasta tablets, hasta ordenadores, pero el formato más universal es el horizontal, que es el de la pantalla de un ordenador, ¿no? Que es donde idealmente pues habría que leer Universo, aunque me consta que hay gente desde que se lo proyecta en una pantalla o lo ve en la tele con el Chromecast a 60 pulgadas o lo ve en el móvil en el metro. Pero bueno, y mi otra idea a nivel de lectura es que no hubiera que hacer zoom, que no hubiera que hacer scroll, que no hubiera que hacer nada de todo eso, sino que la pantalla que tuvieras en ese momento fuera lo que se leyera y después pasaras de página. Esto en el fondo es un poco deudor todavía de cómic en papel, porque yo incluso, así como Marcos, por ejemplo, cuando empezó su cómic, dijo que él nunca lo iba a publicar en papel, al final sí que lo ha publicado porque bueno, el mercado es el que es. Yo sí que me planteé desde el primer momento que esto iba a salir después publicado en papel. Si no fuera así, claro, en realidad es casi mejor idea, si el cómic solo va a ser digital, hacer este tipo, de hecho creo que son los que funcionan mejor, esa sábana larguísima, ¿no?, por la que vas tirando hasta que llegas al final de la historieta, porque la separación por páginas es un condicionante industrial del cómic físico, del cómic que es un libro, pero en digital no tiene muchísimo sentido, vamos, a no ser que tengas alguna idea que narrativamente lo haga funcionar. Pero en todo caso, Universo es un artefacto que es un simulacro de cómic en papel, pero en digital, en el fondo. Pero bueno, con varios condicionantes que hacen que uno lo dibuje distinto. Este es el número 3 de Universo, que esencialmente, claro, para cada número yo escribo un poco siempre tirando del hilo. Escribo siempre con una idea base que me parezca maravillosa o interesante o muy loca. Y en este hice un experimento raro, o mi idea era hacer un cómic con los supuestos más extraterrestres, o sea, con que no hubiera rasgo de humanidad, por decirlo así, en los personajes, sino que todo fuera visto desde una perspectiva tan inhumana como me fuera posible, ¿sabes?, por decirlo así. Y bueno, un poco por eso, igual es un número más raro, es de mis números favoritos y sé que no es el número favorito de casi nadie, pero a mí me transmite, no sé por qué, pero es algo que me entusiasma el haber intentado esto. Al final creo que me quedó más una parábola sobre nosotros mismos y internet y estas cosas,
pero bueno. Y esto es del número 6. Estoy ahora, como sabéis, en el segundo, bueno, preparando a un ritmo muy lento, es verdad, porque me salen por medio trabajos y cosas el segundo volumen, y esto sería el primer número del segundo volumen, que está publicado ya en digital. Y en este número, por ejemplo, la tesis, yo, entre los objetos de infancia a los que tengo más cariño, es un número de Nueva Dimensión, una revista de ciencia ficción de los 70, especial microrelatos, que eran todo cuentos entre un párrafo y una página. Y el microrelato se me pareció un género muy chulo, muy divertido. En este caso, además, coincidió con que tenía un tapón creativo. Tenía una lista de posibles ideas para números de universo, pero ninguno me convencía o para ninguno veía una historia larga. Y un poco apliqué la técnica de trabajo que os contaba antes de Carl Vonnegut con Kilgore Truth, ¿no? Con este autor del que Vonnegut se negaba a escribir las historias completas, sino que escribía solo la sinopsis, que era lo que le parecía más interesante, ¿no? O la idea madre. Pues en este número hay 35 historias, creo, entre una viñeta y 3 páginas, la más larga, y un poco por ahí fui abriendo vías que me sirvieron, de hecho, no solo para hacer un número, que creo que funciona bastante bien, sino para destaparme creativamente y a tener como un poco enfocado el número 7, que ya está escrito y lo estoy dibujando y todo estupendo. Esto también es el número 6, de hecho creo que hay muchas páginas del número 6. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale. Esta página, de hecho, me sorprende verla aquí porque no me acuerdo de haberla mandado. Igual por ahí, parte de mi trabajo, ¿no? De mi identidad como autor de cómics es que hablo mucho de mí mismo. O sea, tengo TVOs enteros, tengo libros en el que soy el protagonista. Y cuando entré en el jueves, el pánico a las encuestas, en el jueves cada 2 años o así se hacía una encuesta para ver qué series gustaban más, qué series gustaban menos, un poco como hacen en las revistas de manga japonés, ¿no? Creo también. Y ahí pues se decidía el destino de las series de la revista, con lo cual si salías mal en las encuestas era posible que te echaran. Y yo cuando entré en la revista tenía ahí como la idea de decir, ¿cómo puedo hacer que la gente me vote mejor en las encuestas, ¿no? Y además creo que es cierta esa teoría, o sea que ahí es uno de los aciertos de mi carrera. Yo pensaba que los dibujantes que se dibujaban a sí mismos, ¿sabes? Joe Matt, Robert Crumb, ¿no? Establecías una empatía con ellos, ¿vale? Una simpatía que va más allá de tu relación como lector y se convertía casi en una relación personal, ¿no? Porque te parecía que a esa gente los conocías más o menos. Así que decidí empezarme a dibujar al principio todas las historietas y tal, como para que la gente cuando votara en la encuesta dijera, hombre, esos cómics igual no me gustan mucho, pero me parece simpático, ¿no? Y que me dieran ahí... Lo arrastrabas de los guajes. Sí, posible, sí. Y nada, el caso es que empecé a utilizarme a mí como personaje bastante. Y eso llegó a su culmen en una serie que se publicó en Orgullo y Satisfacción, que fue la revista que hicimos cuando nos fuimos el jueves, que hice una serie que era Show de Albert Monteis, que era básicamente mi vida como dibujante. Estos son las guardas del libro, o sea, cuando abres el libro lo que sujeta la tapa con el texto. Nada de esto sale en el cómic, pero me parecía guay como engañar no, porque la gente ya sabe lo que va, pero que pareciera que en el libro salía yo haciendo cosas no loquísimas, ¿no? Después yo con mi familia siendo un imbécil todo el rato, pero bueno, pero me parecía divertido pues que las guardas prometieran más de lo que daba después el libro. Y creo que la puse aquí porque como salgo yo cabalgando un dinosaurio y siendo abducido por un ovni, pues me parece que entra dentro de los supuestos de esta exposición. O sea que todo bien. Vale, y este es mi primer libro con un guionista que no soy yo, que es Solid State. Es otra adaptación, en este caso, más rara todavía, porque es una adaptación de un disco de Jonathan Coulton, que es un músico, un cantautor humorístico, nerd americano, que es de los primeros que utilizó Internet para financiarse sus cosas. Es un pequeño pionero de este tipo de cosas. El caso es que el hombre tenía un disco que no era un concept álbum, él había hecho sus canciones sueltas y tal, pero había decidido que quería darle a todo aquello un sentido como historia. Entonces habló con Matt Fraction, que era colega suyo, para ver si podía sacar el disco al mismo tiempo que una novela gráfica que sirviera como libreto del disco. Y Fraction habló con David Aja para ver quién podía dibujarlo. No sé si se lo va a proponer a David o no, pero David le dijo, hostia, ¿has visto Universo de Monteis y tal? A ver qué te parece. Y les moló y me contactaron para ver si me sumaba a esta aventura. Claro, dibujar sin escribir,
la verdad es que es muy relajado. Antes lo decía también que a veces los guionistas no tienen en cuenta, ¿no?, tus limitaciones como dibujante, lo cual está bien porque a veces te lleva a hacer cosas que no harías normalmente, pero al mismo tiempo te desentiendes a un proceso que, aunque es para mí la parte más estimulante de todo, es la más dolorosa también, que es escribir. Yo cuando escribo estoy de un humor de perros, me cuesta, pero cuando acabo de escribir digo, esto me representa, ¿no? En este caso, Fraction, que era el guionista, yo creo que me lo puso muy fácil. Yo creo que escribió sabiendo, ¿no?, lo que a mí me gustaba hacer, y por este lado me lo puso muy fácil. Por otro lado, es la primera vez, yo no había trabajado nunca para el mercado americano, es la primera vez que descubro el argumento de una historia conforme la voy dibujando, porque me iba llegando el guión pues en fascículos de 2, 3, 10 páginas, ¿no? Y además creo que durante el proceso, aunque eso no puedo asegurar, pero la sensación que me da a mí es que había un cierto bloqueo creativo también por el otro lado, ¿sabes? Porque realmente era una propuesta muy loca, muy complicada, ¿no?, muy poética al mismo tiempo, y un poco es casi a veces un ejercicio de improvisación, ¿no?, en el que me iba lanzando ideas y las iba dibujando, ¿no? El libro es cuadrado porque salió en formato de LP junto al disco, pero al mismo tiempo la idea es que esa estructura de 4 viñetas que se pueden convertir en 16, ¿no?, y, o sea, partiendo siempre en formato de 4, le daba una cierta musicalidad al TVO, ¿no?, casi como si fuera una partitura. Y eso, ya te digo, es la primera vez. De hecho, es una experiencia muy rara, porque es la primera vez que lo que dibujo no me representa exactamente, aunque te digo, sí te das cuenta de que tienes muchísimas maneras, aunque no escribas la historia, ¿no?, de hacer que la historia sea tuya, ¿no?, o de convertirla en algo. Yo siempre digo, por ejemplo, que el acting, ¿no?, o sea, que un personaje escrito, obviamente el guionista sí sabe lo que está poniendo ahí, todo eso, pero para mí el acting es muy importante, es de las cosas a las que le doy casi más importancia, casi más a veces que la planificación, que no es muy fuerte, ¿no? Pero sí el hecho de que el personaje transmita cosas que no se dicen, por ejemplo. Intento siempre hacer escenas más o menos, aunque me gusta mucho dialogar, ¿no?, pero jugar con lo que se dice y lo que se transmite, ¿no?, con el gesto y con la mirada y todo eso. Y aquí me dediqué bastante a eso en general, a intentar que eso pues estuviera claro. Y acabamos por aquí. Son 2 pequeños flecos. Esto es mi primera, a lo mejor mi última página para Marvel, no se sabe, pero bueno, esto lo hice de hecho a principios de este verano. Y bueno, como sabéis, yo soy muy fan de los TVOs de superhéroes antiguos. De hecho, en realidad no soy lector activo prácticamente, a no ser que me recomienden mucho una obra, pero durante este confinamiento de hecho mi vida funciona, por lo que estoy descubriendo ahora contando esto, a base de bloqueos creativos y cómo busco maneras de superarlos, ¿eh? Y después de acabar el libro de Matadero 5, tuve un momento de cansancio, de bloqueo y de pocas ganas de hacer nada, y lo que hice fue empezarme a leer Los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby desde el número 1, que era una cosa que no había hecho nunca. De hecho, curiosamente, me había leído la saga de Galactus, me había leído TVOs sueltos, pero leerlo en orden y como una obra completa, ¿no?, estos primeros 100 números de Los Cuatro Fantásticos, era la primera vez que lo hacía. Y para estimularme un poco, cada número que me leía hacía un dibujo de un personaje que me interesara de esa historia, ¿no? Y empecé también para tocar un poco el wash, que hacía tiempo que no lo tocaba, darle un poco de color y todo eso. Claro, es que el editor jefe de Marvel, que es Tom Brevoort, me retuiteó varios, y este tío estaba ahí como muy activo. Tom Brevoort, entiendo que es como un poco el guardián de las esencias de Marvel. Es un tío como que conoce mucho la historia de los TVOs, está enamoradísimo también de esa etapa de Marvel y todo eso, y el tío me iba comentando por ahí, regaló Matadero 5 a varias personas de la redacción de Marvel, o sea que era un tío que más o menos me di cuenta de que me seguía, y hace poco me escribió y me dijo que sacaba un número de homenaje a Los Cuatro Fantásticos por su 60 aniversario, y entonces la idea es que ese primer número de Los Cuatro Fantásticos de Kirby Lee se repartió cada página a un dibujante, y cada uno de nosotros hicimos una versión de esa página, un poco como el músico que hace un cover de un tema famoso, ¿sabes? Pues eso, esta es la página del origen del hombre topo, que es una persona que decide que la solución a que todo el mundo lo encuentra muy feo es irse a buscar el centro de la Tierra. Pero se cae por un precipicio y se queda ciego, con lo cual pues aprende una valiosa lección sobre no buscar el centro de la Tierra.
Pero bueno, es una página que siempre me ha molado mucho, además, ¿eh? Y que la tenía como, ¿sabes? Estas páginas que cuando eres lector, sobre todo muy de joven, se te quedan muy grabadas a fuego. Un poco yo entendí que el juego era respetar la estructura básica de la página original, que es una cosa que hice, pero llevarla un poco a tu terreno por otros lados. Y bueno, fue divertido. Pensaba que tendría, de hecho, o sea, cuando me lo encargaron pensé, esta es la típica cosa que me va a generar un pánico escénico brutal, que no la podré tirar hacia adelante, que la tendré ahí puesta como en un extremo de la mesa, pero la verdad es que me puse, fui tirando y la resolví más o menos bien. A ellos les gustó, o sea que sí. ¿Fue la que te asignaron? ¿No escogiste? No, sí, me dieron una lista de páginas, pero esta, ya te digo, como si que era de estas que en cuanto la vi la reconocí, dije, pues me ha venido a buscar ella a mí, no yo a ella. Pero bueno, decir por otro lado que me han felicitado más, o sea, no por la página, porque creo que no la ha visto casi nadie, pero el hecho de trabajar para Marvel me ha supuesto más felicitaciones que cualquier extra de mi carrera, lo cual también me resulta un poco sorprendente, pero hay esta cosa, ¿no?, de que son como el epicentro de la fama, ¿no?, ahora mismo del mundo de los tebeos. Y ya te digo, tampoco sé si esto lleva a algún sitio, bueno, no lleva a ningún sitio, pero fue como experimento, fue divertido. Y estos son 4 ilustraciones para un libro que aún no ha salido publicado, que publicará Gigamesh, que es Bill, el héroe galáctico, que es un libro, obviamente, que encaja mucho con mi perfil de autor, ¿no? Es una novela humorística de ciencia ficción antibelicista. En este caso, a diferencia de la de Vonnegut, esta es más manifiestamente una comedia de serie B, muy a lo Terry Pratchett, si me apuras, seguramente, pero escrita en el año 70 y pocos, creo, 81 o así. Y nada, me cargaron las ilustraciones interiores de la portada y verdad que me lo pasé muy bien. Es la primera vez, además, yo siempre digo que el trabajo de ilustrador y el de dibujante de cómics a veces coincide y hay gente que toca los dos palos muy bien, pero no es mi caso. Yo tengo esta cosa de que si me lo juego todo en una sola ilustración lo paso muy mal, porque pienso que aquello tiene que tener una solidez por sí mismo. En cambio, cuando hago un cómic pienso, bueno, esta viñeta viene antes de muchas y después de muchas otras y solo es una especie de tránsito por el que pasas y no me siento tan responsable de que la imagen final sea tan potente, ¿no? Pero bueno, en este caso me divertí. Son un poco clásicas, la verdad, pero me gustan y por eso están aquí. Pues nada, muchas gracias por venir.